Empiezo por presentarme, soy Liti García Ramos Medina y trabajo desde hace pocos meses como jefa de sección de los fondos especiales y digitalización de la Universidad de La Laguna. Y tengo que agradecer al Grupo de Patrimonio de Revium que me hayan hecho la encomienda de presentar esta segunda mesa de comunicaciones de esta mañana de la jornada de gestión del patrimonio bibliográfico que organiza Revium. Y presentarles, porque llevo pocos meses y eso me parece que es como un grado de confianza que me han otorgado. Y tengo el gusto, el placer de presentarles a los ponentes que van a participar hoy con sus comunicaciones en esta mesa. En primer lugar, Francisco Javier Fito Manteca, el director de la Biblioteca del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que van a hablarnos sobre un patrimonio bibliográfico multilingüe, las bibliotecas de las Brigadas Internacionales. En segundo lugar, Àngels Rius i Bou, responsable de la Biblioteca de Montserrat, que tiene el catálogo en la Universidad Ramon Llull, y que va a hablar, el título de su comunicación es Una biblioteca para los soldados de la República en el Hospital Militar de Montserrat, 1936-1939. En tercer lugar, van a hablar dos compañeras, María José Mora Ruiz, que es también la jefa de servicio de Fondo Antiguo y Bibliográfico de la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina, y su compañera de trabajo en esta comunicación, que es Ramona González Alborrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, que su comunicación se titula de cómo llegó el archivo personal de Elena Fortún a la Biblioteca Regional de Madrid, donde se conserva. Y por último, tenemos una comunicación que presentan Marta Vizcaíno Ruiz y, aquí me he perdido, me parece. Sí, y Carlos Vera Carrasco, que no ha podido, no está en la mesa, pero que ha participado en la comunicación. Ella, Marta, es la jefa de sección de Siglo de Oro de la Biblioteca Nacional y Carlos Vera Carrasco es el encuadernador artístico de la Biblioteca Nacional. Su comunicación es una propuesta de descripción bibliográfica para las encuadernaciones de la Biblioteca Nacional de España. Entonces, yo creo que podemos ir empezando, aunque se incorporen el resto de personas que no han llegado aún del café, tal como me han indicado. Entonces, cedo la palabra, en primer lugar, a Francisco Javier Fito Manteca. Bueno, pues ahora abandonamos un poco los siglos XVI, XVII, XVIII y nos acercamos un poco más a nuestra época, que son ejemplares menos vistosos seguramente, pero también encontramos cosas de interés. Yo en concreto os voy a hablar de las bibliotecas que se formaron por las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Como sabéis, durante la Guerra Civil se formó un contingente de voluntarios internacionales que estuvo organizado por la Internacional Comunista y que llegó a unos, se habla de unas cifras de 35.000 voluntarios, de aproximadamente más de 40 países y, por lo tanto, de una gran variedad lingüística y nacional. Como sabéis, su cuartel general estuvo en Albacete, donde establecieron una administración autónoma con muy diferentes servicios, de intendencia, de talleres, de correos, de censura militar, etc. Establecieron también un servicio de expedición de prensa y libros. Se estableció sobre todo a partir de enero del 37 y al frente de él estuvo Pierre Georges, que veis aquí en la foto. Era un joven menor de edad que por esa razón no había acudido al frente y se le dedicó a este servicio. Su misión era preparar lotes de acuerdo con el componente lingüístico de cada unidad y saber dónde estaban y distribuírselo. Este Pierre Georges, al final, pasados los meses, sí fue al frente, sufrió una herida en la batalla de Gandesa y finalmente en el 38 regresó a Francia. Se incorporó en la Segunda Guerra Mundial a la resistencia francesa y fue conocido como coronel Fabián,
que actualmente cuenta con una plaza y una estación de metro en París, dedicada por su contribución a la resistencia contra la ocupación alemana, no por su labor bibliotecaria, que es menos conocida. En Albacete se formó también un hogar del soldado en un edificio de la ciudad, en el Círculo Mercantil, donde se estableció un restaurante, habitaciones para voluntarios que estaban de paso, la sección política, y se estableció también una biblioteca central con una sala de lectura y una colección que estuvo al cargo de un intelectual albanés, que veis también en la fotografía, Eskender Loarasi, que, digamos, era un profesor de literatura, se había formado en Estados Unidos y en Viena, era hijo de un gran estudioso de la lengua albanesa y, por lo tanto, era un políglota y un intelectual. Contrastan las dos personalidades, tanto por la juventud de uno como por la madurez, tendría unos 30 años, de Eskender Loarasi, y también por el compromiso político. Desde los 15 años Pierre Josse estaba en las Juventudes Comunistas y Eskender Loarasi se había, digamos, movido hacia el antifascismo más por oposición a la monarquía albanesa que por contacto con las ideas comunistas. Pero además de estos centros bibliotecarios, digamos, en Albacete, por norma, todos los comisarios de todas las unidades, de todos los cuarteles, de todos los hospitales, tenían que mantener una pequeña biblioteca a disposición de los voluntarios. Todas estas bibliotecas siguieron las vicisitudes de la guerra. Como sabéis, el ejército franquista llega al Mediterráneo y divide en dos la zona republicana, y en ese momento se cierra la base de Albacete y la mayoría de las brigadas internacionales pasa a la zona catalana, de tal forma que se abandonan todos los hospitales que se habían establecido en Levante y en la carretera entre Madrid y Valencia. Tuvo que ser un traslado urgente, más o menos ordenado, pero hay algunos casos paradigmáticos, como el caso del Hospital de Benicàssim, en el que se produjo un sálvese quien pueda y la gente abandonó el hospital dejando todo el material allí. Se hizo un informe sobre por qué se había abandonado de esa manera, quiénes eran los responsables, y entre los datos del informe se deduce, que veis también un extracto de ese informe, que el responsable de la biblioteca de Benicàssim fue uno de los que huyó. Huyó sin decírselo a nadie y además llevándose el dinero de los préstamos de los libros. Esto, aunque no es ejemplar, ¿no?, para los bibliotecarios, sí nos ha permitido conocer dos datos. Primero, que los voluntarios aportaban 10 pesetas por el libro prestado, que luego se le tenía que devolver, 10 pesetas que eran lo que cobraban más o menos al día, y que en ese momento, si hacemos cuentas, pues habría 130 libros en préstamo, porque se llevó 1.300 pesetas. Bueno. En definitiva, tenemos una red de bibliotecas poco conocida, que ha estado dispersa en toda la geografía de la España republicana, lo cual es importante a tener en cuenta a la hora de valorar dónde puede haber posibles ejemplares. En teoría, era una bibliografía que pasaba a ser destruida cuando pasaba al bando franquista, o incluso pasaba a sus servicios de información si lo consideraban oportuno, pero en cualquier caso se han salvado ejemplares. Es un patrimonio bibliográfico singular, no tanto por los ejemplares, que suelen ser ediciones de los años 30, tampoco excesivamente valiosas y que se pueden encontrar en otros lugares,
pero es interesante la historia que hay detrás de ellos. Es una colección puesta a un colectivo de lectores de una gran diversidad lingüística y cultural, con motivaciones políticas, también de entretenimiento. Era una demanda de los voluntarios. Entre las demandas figuraban los cigarrillos y la prensa, habitualmente, y también era una herramienta de control del comisariado. Esta historia ha dejado huellas en los ejemplares, huellas, bien sellos en los ejemplares, también algunas formas de encuadernación y manuscritos de los propios voluntarios, incluso dibujos. Actualmente, que yo tenga conocimiento, donde más ejemplares se conservan es en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, donde hay varios cientos de ejemplares procedentes de las brigadas internacionales, en parte de ese hospital de Benicàssim, que nos ha llegado gracias a ese bibliotecario que los dejó allí, y también de otras procedencias, de Murcia, de la propia base de Albacete, pero también hay ejemplares en la Biblioteca Central Militar de Madrid, en la Universidad de Valencia, alguno en la de Zaragoza y en colecciones particulares. Yo espero que con un mayor conocimiento de esta historia, pues surjan o afloren otros ejemplares en otras bibliotecas que seguramente rebuscando aparecerán. Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablarnos Ángel. Bien, yo voy a presentar, buenos días y gracias por la invitación. Voy a presentar un tema que es paralelo a lo que ha presentado nuestro compañero, que es la Biblioteca de los Soldados de la República en el Hospital Militar de Montserrat. Es un patrimonio del siglo XX que a veces en estos días está poco preservado porque aún no pertenece a la calidad del libro antiguo, sino del libro viejo. Y a veces pues va muriendo en el vaciado de pisos y de expurgos de bibliotecas. Entonces creo que es un patrimonio también a reivindicar. En Montserrat cuando estalló la Guerra Civil, la comunidad benedictina de Montserrat tuvo que huir del monasterio y la Generalitat incautó el recinto para preservarlo del saqueo y de los incendios a que se vieron expuestos la mayoría de los edificios religiosos del entorno más inmediato. Esto no solo pasó con Montserrat, sino que también pasó con otros monasterios como San Joan de las Abadesas o otros recintos de interés histórico. Entonces, esta foto es una foto bastante dramática, es un coche de la Cruz Roja donde hay una persona que es Pere Tarrés, que en este momento era este señor, que en este momento es el beato Pere Tarrés, que en este momento era un estudiante que se encontraba haciendo ejercicios espirituales en Barcelona y el abad Pere Tarrés le pide que por favor vaya a pedir ayuda a Barcelona, a la Generalitat. Y aquí hay cuando les dan la absolución pues para que saben que van a correr peligro. Entonces, lo primero que hizo la Generalitat es enviar un contingente de Mossos d'Esquadra y en todos los edificios pusieron este cartel que ponía edificio apropiado por la Generalitat para el servicio de las instituciones del pueblo. Y para justificar esta expropiación se puso un hospital de tuberculosos. Entonces, esto junto con una campaña publicitaria en periódicos como La Vanguardia, Montserrat pues ya es del poble, expropiado, ya se puede venir a visitar. O sea que esto era una propaganda orquestada. Entonces, lo primero que se hizo, estos son los Mossos d'Esquadra que llegaron a Montserrat. Estos son el monasterio de Montserrat, patrimonio del pueblo, y Montserrat fue inexpugnable, ya es del pueblo. Y entonces se puso un comisario, que es el nombre que entonces recibía, que era el responsable, que fue Carles Gerard, que era de la Unión Socialista de Cataluña. En estos momentos fue muy acertado poner una persona agnóstica, no religiosa, al servicio de la conservación de este patrimonio, porque se veía claramente que se tenía intención de conservar un patrimonio artístico que no
no religioso. Este es Carles Gerard y fue nombrado el conservador de Montserrat. La primera parte de la guerra, Montserrat fue bastante idílico. Cuando venían visitas a Montserrat, pues se subía allí y se hacían visitas turísticas. También desde los periódicos se aconsejaba a los bravos milicianos que vinieran a visitar el monasterio y a los bravos milicianos y a hacer visitas turísticas. Esto cambió en abril del 38, cuando el frente del Segre ya ha caído, está el frente del Ebro en plena ebullición, y entonces es necesario vaciar los hospitales de Montserrat, los hospitales de Barcelona y de Manresa para atender a los heridos graves. Y Montserrat se convierte en una clínica Z, la clínica al final, de recuperación de heridos. Y entonces aquí hay el centro de endurecimiento, donde aquí había la biblioteca de los soldados. La parte A, B y C era donde se curaban a los heridos, la operación y se curaba a los heridos. Entonces, la biblioteca de los soldados, la característica de esta biblioteca es que formaba parte de las milicias de la cultura del Ejército Republicano Central. Tal vez tenéis noticias pues, del Servei de Bibliotecas del Front, que impulsó el director de la Biblioteca de Cataluña, el doctor Jordi Rubio i Balaguer, con el famoso Bibliobús. Pero, curiosamente, los que están en Montserrat no eran del Servei de Bibliotecas del Front, sino que eran de las milicias de la cultura. Por lo tanto, un ejemplar único de libros que estaban de los milicianos y que tienen sus tarjetas de préstamo, sus etiquetas, etcétera, porque después de la guerra el gobierno franquista dio por supuesto que ya los monjes ya expurgarían estos libros y no fueron nunca a buscarlos como si fueron a la mayoría de bibliotecas. Esto también, por ejemplo, pasó en Ontinyent, en el monasterio de los franciscanos, donde aún hoy en día existe una biblioteca de libros de las brigadas, que había allí también brigadas internacionales. Entonces, estos son dos tipos de libros que habían. Fijaros que en uno pone CRIM, que es Centro de Reclutamiento e Instrucción Militar, que eran estas bibliotecas de la República, que la mayoría de los libros son de esta biblioteca. Y después, por otra parte, hay algunos de la Generalitat de Cataluña, del Servei de Bibliotecas del Front, porque están allí porque había soldados que llegaban allí, los traían con ellos y los dejaban en la biblioteca a cambio de otros libros. Pero la mayoría son del CRIM, del Centro de Reclutamiento e Instrucción Militar. Entonces, analizando esta colección, se ve que durante la Guerra Civil las editoriales fueron embargadas, todas las editoriales fueron embargadas y entonces al servicio de la República, y el 80% de las editoriales estaban entre Madrid, Barcelona y Valencia, pero sobre todo entre Madrid y Barcelona. Por lo tanto, tuvieron una arma de guerra más al servicio de la República, cosa que en este momento no había en el bando franquista. Las ciudades de edición están, ya veis, la mayoría están entre Barcelona y Madrid. Por el componente de aquí, pues era la mayoría de Barcelona. Bueno, aquí editoriales sobresalen, por ejemplo, editoriales, no se ve mucho, pero editoriales, por ejemplo, vinculadas a la CNT, como En Nuestro Pueblo, o vinculadas al Partido Comunista, que entonces expropiaban editoriales o expropiaban títulos. Las materias, fijaros que hay un 54% de sociología y política. O sea, son unas bibliotecas muy politizadas, al servicio de la causa, duro y llanamente. Entonces, llama la atención porque si el nivel de cultura era tan bajo, ¿cómo podían leerse estos libros? Que pues había traducciones de autores rusos, había traducciones de Voltaire, Rousseau. Entonces, yo creo que aquí sí que hay un desfase entre lo que se pretendía y lo que era real, porque paralelamente se hacían clases de alfabetización. De hecho, Azaña en sus memorias dice, hacen clases de alfabetización sobre Ulises y la guerra. Unos se ríen, otros se divierten. O sea, que no llegaba mucho la idea. En las lenguas está la mayoría en castellano, pues porque había el ejército republicano venía de todas partes. Sí que hay una parte en catalán que procede también de la política que tuvo la Generalitat de Cataluña en hacer libros al servicio de la República. Aquí, por ejemplo, hay algunas de las portadas. Esta es de un tipógrafo Hamster que hizo la cartilla antifascista y la cartilla aritmética antifascista, pues que hay un diseño bastante tipología soviética, para entendernos.
Otros con sus sellos, como nuestro compañero ha dicho, pues había también sellos. Fijaros, La agonía al capitalismo, Los hermanos Karamazov, La risa roja de Andreyev o cosas, fijaros aquí también que hay etiquetas, que es Fondo Sociología y Política. O sea, que también tenía su propia clasificación en grandes materias, y estas bibliotecas eran organizadas por las milicias de la cultura, los llevaban maestros procedentes de las milicias de la cultura. Fijaros aquí, Kropotkin, estas imágenes. Los libros estos son libros con muchos lignitos, muy mal conservados, porque el papel ya se deshace, ¿no? Y esto hace que a veces en bibliotecas no se les haya dado la oportunidad para conservarlos, porque no los lee nadie, son muy malos. Esta obra ya la tenemos, pues se van de los fondos de la biblioteca. Y después también en bibliotecas públicas muchas veces han desaparecido las tarjetas de préstamo, porque hay pues usuarios que los han cogido de libre acceso o lo que sea, y han desaparecido las tarjetas. En Montserrat, al ser una biblioteca privada al servicio de los monjes, pues estas tarjetas se conservan. Aunque algunos sí que se han tenido que reformar un poco. Es curioso que, por ejemplo, de los 20 años de la Unión Soviética llevan unos delantales que dice dedicados a los soldados. Soldado, tú que vas a leer este libro, piensa que es en beneficio de la República. O sea, que ya antes de leer el libro ya hay una faja diciendo lo que se van a encontrar allí. Por ejemplo, de 20 años de la Unión Soviética es muy interesante en este caso. También había la parte política y sociológica, pero también había la parte literaria de la revista Blanca. Era la editorial del padre de Federico Montseny, Federico Urales, que era el editor de la revista Blanca, y eran obras que se dedicaban para hacer obras de teatro. Como en el hospital había también para representar obras de teatro, pues se buscaban obras de teatro. Pues también, ya veis aquí, todo es filosofía, sociología y política, con su número de registro, sus sellos, literatura castellana, o sea, la parte sociológica y política y la parte literaria. Estos precisamente estaban catalogados en la biblioteca. O sea, una vez después de la guerra, algunos autores, a pesar de ser como antirreligiosos, también entraron en formar parte de la biblioteca. Y esto son distintos sellos que se pueden encontrar en estos libros que he estudiado. Pues, Para terminar, van a hacer a dos voces, pues Marta y... María José y Ramona, perdón. Espérate, porque se ha ido, no sé cómo... No lo veo desde aquí, por presentaciones, ¿no? Espérate, que no se la Rafa, no lo veo. ¿Qué comunicación? Somos las segundas, ¿no? Yo creo. Ahora, vale. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, quiero comenzar explicando un poco, muy someramente, la figura de Elena Fortún. La trayectoria profesional de Encarnación Aragoneses Urquijo se desarrolló principalmente bajo el seudónimo de Elena Fortún. Celia, su personaje más conocido, le consiguió una fama que ha llegado hasta nuestros días. Y es la que la hizo más popular. Pero investigaciones más recientes nos han descubierto otra faceta de esta escritora que va muchísimo más allá de ese protagonista. Ay, perdón, que no había puesto aquí. El archivo personal de Elena Fortún recoge documentos de procedencias diversas y singulares. Son el reflejo, sobre todo, de las actividades y de las relaciones de Elena en el ámbito privado y profesional, y del empeño de personas que han evitado que su memoria desaparezca y que han confiado en la Biblioteca Regional para que la conserve y la difunda.
La llegada de los documentos de Elena Fortún a la biblioteca han seguido una cronología muy clara y han tenido un recorrido, pues un poco, ahora vais a ver, lleno de vicisitudes, hasta que han llegado a la biblioteca. Este recorrido comienza en 2018, continúa en 2021 y finaliza en 2022. Bueno, realmente no sabemos si finaliza. Nosotros mantenemos la ilusión de que sigan incorporándose algunos fondos para enriquecer este archivo. Bueno, pues en el año 2018, los hijos de Marisol Dorao, biógrafa de Elena Fortún, aconsejados por María Jesús Fraga, una de las investigadoras también de Elena Fortún, donan generosamente a la Biblioteca Regional de Madrid todo el trabajo, todos los documentos que ha recopilado su madre para escribir la biografía titulada Los 1000 sueños de Elena Fortún. Marisol Dorao, que era profesora de la Universidad de Cádiz, es sin duda la gran responsable de que hoy estemos aquí hablando del archivo de Elena Fortún, porque fue la que localizó y recuperó la mayor parte de los documentos que conforman ese archivo. Marisol era una lectora ya de niña muy entusiasta de Elena Fortún. Ya de mayor, interesada por la autora, se da cuenta que hay muy pocos datos de ella y se pone a investigar, se lanza una aventura, porque así fue, y siguiendo los pasos de la autora, llega a Nueva York, a Buenos Aires y a Santa Cruz de Tenerife. Va a Nueva York porque allí residía el único familiar vivo de Elena Fortún en aquel entonces, que era su nuera. Esta le entrega un bolso lleno de papeles de su suegra y sin conocer el contenido que tenía. Ese contenido era muy variado, muy rico y muy abundante. Había agendas, había cartas, había recortes de prensa, apuntes y sobre todo había manuscritos inéditos, entre los que cabe destacar, por supuesto, Celia en la Revolución. Luego, el viaje a Buenos Aires le permite conocer la vida de Elena Fortún en el exilio a través de sus amigas. Y son ellas las que le entregan 2 manuscritos inéditos también, escritos bajo el seudónimo de Rosa María Castaños. Estos manuscritos son Oculto Sendero y El pensionado de Santa Casilda. Elena Fortún, estando ya al final de su vida muy malita en Madrid, escribe una carta a sus amigas para que destruyan esos manuscritos, pero no lo hicieron. Luego el destino lleva a Marisol a Santa Cruz de Tenerife en busca de la familia Díaz Hernández, con la que la familia de Elena Fortún había mantenido muy estrecha relación mientras vivió allí, y esa relación de amistad permanece durante toda la vida de Elena Fortún. Este viaje le permite a Marisol conocer completar la biografía de la escritora y conocer a Florinda y Félix, que son los hijos de esta familia en los que se inspira Elena Fortún para los personajes de Celia y Cuchifritín. Ellos, la familia, le hacen entrega a Marisol de las cartas que Elena Fortún le escribe a la madre de la familia, Mercedes Hernández. Estas cartas por ahora no se han encontrado y solo tenemos fotocopias de ellas. Luego, en el año 2021, en la Biblioteca Regional de Madrid, hay un entusiasmo, un revuelo muy entusiasta cuando de repente en un correo ordinario postal es enviado el manuscrito original de Celia en la Revolución, que se había perdido. Ese manuscrito que Marisol Dorao trajo de Nueva York se perdió tras su publicación, fue publicado por la editorial Aguilar en 1987, pero cuando se publica se pierde. Entonces, en el 2021 llega un paquete con ese manuscrito y con esta nota acompañándolo. El documento adjunto es el manuscrito original del libro Celia en la Revolución, de Elena Fortún, publicado por primera vez por la editorial Aguilar en 1987 y reeditado por Ediciones Renacimiento en 2016. Es deseo de quien lo entrega que pase a formar parte del fondo de la Biblioteca Joaquín Leguina de forma permanente a título de donación anónima. Bueno, ya os podéis imaginar el revuelo que se formó en la biblioteca. Bueno, además completaba la serie Celia y completaba también, ampliaba el conjunto del archivo personal.
Bueno, la autenticidad de este manuscrito se pudo comprobar porque teníamos ya más manuscritos de Elena Fortún, también fueron las investigadoras que lo corroboraron, y luego Marisol Dorao, entre sus papeles, entre toda su documentación, tenía 2 fotocopias de este manuscrito. Una pertenecía a la primera hoja y otra a la última, y se pudo comprobar que eran exactamente las mismas. Luego, en el año 2022, hubo 2 donaciones. En la primera, tras la publicación por la editorial Renacimiento de las cartas de Elena Fortún a Inés Fil, una íntima amiga que tuvo en Argentina, la sobrina de esta Inés Fil, de su amiga, se desplaza a la biblioteca regional y trae los originales de esas cartas que ya habían sido publicadas y que Elena le escribió a Inés. Era un total de 128 cartas, fechadas entre el 48 y el 51 del siglo pasado, y había una carta inédita que la sobrina se encontró doblada entre unos cuadernos. Luego, la segunda donación la llevó a cabo Concepción Blázquez, que era hija de una trabajadora del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa. Allí vivía Elena Fortún en la época en que su madre trabajaba en este ayuntamiento y le ayudó a conseguir unos papeles que le ayudaron a Elena a salir de España al final de la Guerra Civil. Entonces, en agradecimiento a la labor de esta trabajadora, Elena Fortún le regala un libro para sus hijas, Celia y sus amigos, y le hace una dedicatoria a sus hijas, Teresa y Concepción. Esta Concepción, ya con una edad muy avanzada, había guardado ese libro como un tesoro toda su vida y lo dona a la Biblioteca Pública Elena Fortún. La Biblioteca Pública lo que hace es llevar ese libro a la Biblioteca Regional para que forme parte del archivo de Elena Fortún. Desde aquí queremos dar nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que generosamente, muy desinteresadamente, además han permitido que la Biblioteca Regional de Madrid cuente con una importante fuente documental. Para terminar, solo deciros que toda la colección está ya organizada y a disposición de los usuarios. Se ha organizado en esta estructura con estas series documentales: obra propia, correspondencia, documentación personal y familiar, documentación de Marisol Dorao, documentación fotográfica, biblioteca y obras de otros autores. Y toda la información está accesible a través del catálogo de la biblioteca, y para la consulta se puede consultar directamente en la sala de investigadores y también a través de la Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid, donde tenemos digitalizado, no todo, pero sí una amplia mayoría de los documentos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, Marta, en nombre de ella y de Carlos. A ver, salimos de aquí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por habernos dejado presentar el trabajo que estamos haciendo en la Biblioteca Nacional en materia de descripción de encuadernaciones históricas. Somos muchos los que hemos trabajado en este proyecto, pero principalmente mi compañero Carlos Vera, que no está sentado aquí, pero está sentado ahí y es uno de los grandes protagonistas de este trabajo. Voy a empezar con una frase de Manuel Carrión, que en el catálogo de la exposición de encuadernaciones españolas de la Biblioteca Nacional, cuando él era director técnico de la biblioteca, en 1992, decía esto: si, como se admite comúnmente, el estudio histórico de la encuadernación se realiza en 3 etapas, inventario, catalogación, investigación y análisis de los datos, en España no hemos comenzado a recorrer la primera parte del camino. Y bueno, tenía razón, pero es verdad que los bibliotecarios que nos precedieron, en la Biblioteca Nacional por lo menos, sí que fueron dejando pues pequeñas migajas en este camino, ¿no? Y es verdad que tenían que meter toda la información en estas pequeñas fichas de 10 por 15, donde todo se ponía abreviado. Y aquí vemos cuando una encuadernación era interesante, era notable, pues sí que lo hacían constar en estas fichas tan pequeñas. Y aquí tenemos TAF, Rojo, AD, de Láser y Ojos d'Or, que la verdad es que la información era muy complicada de entender. También nos regalaban estas pequeñas abreviaturas, EN,
de tal manera que nosotros podíamos ver, si pasábamos el dedo por la esquina superior derecha, que era encuadernación notable. Entonces sí que no había que sacar todas las fichas y ir buscando entre estas abreviaturas, sino que ya podías ir detectando. No está todo, por supuesto, hay muchísimas más notables de las que aquí se señalan, pero la verdad es que era una manera interesante de buscarlas sin tener que leer todo este texto, ¿no? Cuando llega la automatización, pues la manera de pasarlo todo rápidamente al catálogo fue trasladar la información de estas fichas al catálogo automatizado, simplemente tecleando. No teníamos los libros delante, yo no estaba en aquel momento, pero es verdad que bueno, se ha hecho un trabajo tremendo de recatalogación de los fondos, pero en encuadernación no se ha ido desarrollando tanto como lo que es el registro bibliográfico y en muchas ocasiones seguimos viendo este TAF, ROG, AD, de láser, tal, ¿no? Entonces, ahora veremos que esto ha evolucionado muchísimo. Llevamos 8 años trabajando en un proyecto maravilloso de descripción de encuadernación histórica en el que hemos participado 3 departamentos. El Departamento de Preservación y Conservación de Fondos, con Carlos Vera, que es, pues, el 90% de lo que ha inventariado y descrito lo ha hecho él. Es una persona en la que confluye el especialista en historia de la encuadernación y el encuadernador artístico, cosa que es dificilísimo de encontrar ese perfil. Y bueno, pues la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Él nos ha entregado esas descripciones, esos inventarios que ha hecho y nosotros lo hemos ido normalizando, trasladándolo a los fondos y fotografiando esas encuadernaciones. Tengo que destacar a mi compañera Adelaida Caro, porque nos ha ayudado a trasladar la información en ISBD a RDA y porque ha apoyado muchísimo el proyecto de descripción de encuadernación histórica en nuestro departamento y también al Departamento de Proceso Técnico, porque siempre nos apoyan. Y ahí está también Mar Sánchez, que ha colaborado en lo que es las autoridades de género-forma, a través de las que ahora podemos navegar en lo que es los estilos de la encuadernación. El trabajo se ha realizado en 3 vías. Una es en los registros de fondos, donde se describe, en nuestro caso, siempre la encuadernación, lo que es las descripciones de las procedencias, encuadernaciones, todo lo relacionado con el ítem. En los registros de autoridad de antiguos poseedores, cuando la encuadernación es en sí misma una marca de procedencia. También se describe en el registro de autoridad del personaje o de la entidad para tratar de reconstruir así la colección histórica de ese personaje. Y también se ha aprobado ahora en la Biblioteca Nacional la descripción de encuadernaciones exentas, que ahora os lo vamos a mostrar. Vemos aquí el ejemplo inicial y ahora vemos cómo encontramos este registro de fondos, ¿no? Vemos una descripción mucho más pormenorizada, no es excesivamente prolija porque pretendemos llegar no solamente a los estudiosos de la encuadernación, sino a cualquiera que esté estudiando pues, un códice, un ejemplar que tenga interés en saber qué estilo tenía, de qué época era, sin necesidad de profundizar tanto en lo que son los hierros. Y bueno, pues eso ya lo dejamos en manos de los investigadores. Ahora, si pincháis en la foto de la encuadernación, podéis ver que es un tafilete rojo con adornos de lacerías y ojos dorados, ¿no? Fijaros, y bueno, pues vemos que hemos normalizado la información en los fondos y podéis ver que primero se habla de un estilo y de una época, después pasamos a las tapas, luego describimos lo que vemos en el lomo, lo vamos separando por punto y coma, siempre hacemos las descripciones igual, después pasamos a los cantos, contracantos y cortes, y si hay guardas interesantes las describimos y si está la firma del encuadernador, por supuesto, pues la ponemos al final. Estas son las tablas que Carlos Vera nos da. Él hace una selección de encuadernación histórica, además va marcando aquí en rojo porque en el futuro en la Biblioteca Nacional habrá una sección de encuadernación histórica, va marcando las más relevantes para ir destacándolas en esa sección, todavía eso no está, pero estará. Nos da las firmas de los encuadernadores, tenemos que hacer los registros de autoridad de estos encuadernadores para saber qué había pues, de Benito, qué había de, pues qué tenemos identificado, descrito y fotografiado, y toda esta información se va procesando en los distintos departamentos a los que nos llega, ¿no? Y este registro de fondos va pasando aquí a la ficha correspondiente. Pasamos a la encuadernación como marca de procedencia. He querido destacar aquí la del Duque de Uceda, es muy significativa. Aquí, cuando vemos esta encuadernación, pergamino teñido de verde, con el monograma de cifra completamente ilegible, no sabemos lo que pone, si alguno lo sabe, por favor que nos lo diga. Y nos lo encontramos a veces en el lomo, bajo una corona, y bueno, pues el formato va cambiando dependiendo del tamaño. Los tamaños octavos son solo con un marquito de rueda dentada, en el tamaño cuarto ya tenemos 2 marcos, en el tamaño folio tenemos una rueda
paleta de motivos vegetales diferente y, por supuesto, estos cortes jaspeados en rojo y verde que son muy significativos. Cuando hemos perdido la encuadernación, sí que podemos seguir identificando el libro por los cortes, ¿no? Y tenemos un gran folio también donde vemos que el rosetón pues, ya tiene 8 pétalos en vez de 4, ¿no? Cuando estas encuadernaciones son marca, nos identifican, nos permiten reconstruir esta colección, pues no solamente está el ejemplar descrito en los fondos, cuando pincháis en la encuadernación lo veis, sino que además en el registro de autoridad del propio propietario pues hacemos un enlace a todo lo que hemos identificado de esta colección y describimos con sus fotografías cada uno de los ejemplares que identifican esta colección. Os quiero mostrar obras de su colección. A raíz de este enlace podemos localizar 1904 ejemplares del Duque de Uceda, que ya pinchando en su registro de autoridad podemos ver, hay más, pero de momento que hayamos puesto la procedencia descrito en la encuadernación, están estos. Cuando pinchamos en cualquiera de ellos vemos que aquí está la encuadernación, vemos la procedencia y tendremos que ver Biblioteca Real. Vale. Vemos aquí más ejemplos, encuadernaciones que son marca de procedencia: Medina de las Torres, Marqués de Moya, Don Pedro de Aragón, Isabel de Farnesio, no me detengo. Y pasamos a las encuadernaciones exentas. Se acaba de aprobar en la Biblioteca Nacional, por fin, una ficha para describir la encuadernación. Nosotros no podíamos, tenemos muchísimas encuadernaciones exentas. La colección de Rico y Sinovas tiene 1.300 tapas de encuadernaciones desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, una representación prácticamente de toda la historia de la encuadernación que no se podía mostrar a los investigadores porque no éramos capaces de catalogar, porque no teníamos un modelo de ficha bibliográfico. Y bueno, pues esto se ha aprobado hace nada. La ficha está hecha en Marc 21, tiene que estar adaptada a nuestro catálogo. Nosotros no hacemos bases de datos externas al catálogo, todo está introducido en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Podemos navegar entre sus materias, sus autores y, por lo tanto, esa era la dificultad, porque hacer una base de datos ex profeso es muchísimo más fácil. Está hecha en Marc 21, mi compañera Adelaida Caro nos ha ayudado a adaptarla a RDA y, bueno, pues quería mostrarla, pero es que no me da tiempo, pero está publicada en la Biblioteca Nacional y aquí, el que la quiera usar, ya tenéis un modelo de ficha, está todo descrito aquí, la cabecera, cada uno de los campos, con ejemplos, y es bastante, si os sirve, pues nosotros encantados. Aquí os muestro algún ejemplo de cómo han quedado estas fichas. Cuando encontramos un título en la encuadernación, nunca es el título de la propia encuadernación. Esto ha sido una dificultad a la hora de escribirlas y hemos optado por un título facticio, donde pues, se hace una breve descripción de la encuadernación con la época, el estilo y poco más, porque el título que aparece aquí siempre irá a nota, porque este es un título o un autor o lo que aparezca que es de la obra que estaba dentro de este ejemplar, que ya no tiene nada, ¿no? No podemos nunca utilizar este título en el 245, podemos navegar a través de las materias, tenemos la imagen y la descripción pormenorizada de mucha bibliografía y, bueno, pues las diferentes notas. Si tenemos la suerte de encontrar la firma, como este es el caso, es muy difícil encontrar firmas de los encuadernadores, aquí está en todo el medio, de Antonio Suárez, pues podremos pinchar en... Ay, no he abierto la... Podemos pinchar en el autor o en los estilos e ir navegando, saber qué teníamos del estilo Imperio, qué teníamos de Antonio Suárez. Y perdonad que es que tarda un pelín en abrirse. Aquí tenemos estas fichas, como quedan en la Biblioteca Nacional. Y veis, pues aquí ya podemos ver qué tenía Rico y Sinovas, porque todo esto son encuadernaciones exentas. ¿Qué tenía? Pues aquí tenemos de Antonio Suárez 7 encuadernaciones. Podemos ver sus fotografías, sus descripciones, navegar en las materias. Y bueno, pues la verdad que es, para mí, la verdad que una gozada poder visualizarlo así. Y bueno, pues también hemos metido, aparte de la descripción completa de abajo, en el campo 563, esta descripción sobre la técnica de la encuadernación, que es bastante importante para los que estudian la encuadernación, ver si era hierro a hierro, si estaba hecha con rueda, porque la dificultad es mucho menor, con plancha. Y bueno, pues aquí hemos metido las técnicas y bueno, pues deciros que con lo que empezaba Manuel Carrión, hemos recorrido ya una fase muy importante de este primer camino, porque Carlos Vera ha inventariado 35.000 encuadernaciones y las ha descrito. Nosotros en la segunda fase de catalogaje hemos metido 2.000 con imágenes, que mi compañero César Alba ha ido fotografiando también en nuestro departamento muchísimas. Y de Rico y Sinovas, como se ha aprobado hace poco la ficha, hemos metido ya cerca de 250, que ahora habrá unas pocas más. Y la investigación, la fase de investigación, esperamos que vosotros podáis completarla. Y nada, muchísimas gracias.
terminado. Ahí había una pausa, pero no sé si la vamos a hacer o vamos a pasar directamente a la ponencia.